En el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, me complace entrevistar al abogado venezolano Gustavo Tobar, autor del exitoso documental Chavismo, la peste del siglo XXI. Venezuela no llega a la situación tan dramática que se encuentra de un momento a otro. Es todo un proceso y precisamente tu documental lo presenta y me parece muy valioso porque la base del problema es una situación de corrupción y de desigualdad que había en Venezuela. ¿Puedes explicarnos, por favor, eso y cómo se lleva adelante este proceso para poder encontrar las similitudes que actualmente todos nosotros tenemos? En el Perú, en Colombia, en diferentes países de América Latina nos encontramos con el problema gravísimo de la corrupción y de las desigualdades que precisamente crean este malestar hacia los gobiernos, donde ya no hay respeto por las instituciones. Que en mi investigación hay un tema antropológico con Venezuela. Los venezolanos, nuestros orígenes, son una combinación de piratas, bucaneros y corsarios que llegaron a las costas de Venezuela, que se combinaron con las etnias aborígenes, que son los caribes, que son una tribu muy salvaje, y antropológicamente el venezolano es muy barbárico. La cultura, la civilización, los principios, la democracia, digamos, la ilustración hizo que Venezuela diera un salto hacia lo civilizado, pero subyace en el venezolano un, una antropología, un carácter muy barbárico, muy salvaje, muy corrupto. Eh, a diferencia de otras regiones de Latinoamérica. Por eso en Venezuela encontramos cada cierto tiempo o elementos muy insignes como Bolívar, o elementos muy dramáticos o dañinos como Chávez y Gómez, entre otros. Sin embargo, digamos, el gran problema de venezolano pre-Chávez, que es el carácter más barbárico, más salvaje, más criminal que el venezolano puede reconocer, era sin duda un caldo de cultivo que permitía que un bárbaro como él pudiese llegar al poder y adueñarse del Estado y de la nación. Y es básicamente la corrupción y la inmoralidad, a mi juicio, de las élites, no solo de las élites políticas, de las élites económicas, de los empresarios, de las élites eclesiásticas, de las élites culturales. Hay un evento muy llamativo previo a la llegada de Chávez, que es la consagración como presidente de Carlos Andrés Pérez. En esa ocasión, en 1989, previo a Chávez, invitaron al tirano y dictador cubano Fidel Castro. Bueno, Fidel Castro fue la vedette de ese evento. Es algo absolutamente inaceptable, impensable. Sin embargo, los periodistas, los académicos, incluso creo que 100 académicos o más escribieron una carta de bienvenida. Esos 100 académicos hoy se arrepienten de lo que hicieron o de ese gran panegírico, de esa gran apología que hicieron de Castro, porque después Castro se adueñó del país. Pero básicamente lo que trato de reflejar es que el caldo de cultivo para que situaciones como las que están ocurriendo en Venezuela, sin duda alguna en Perú, en Ecuador, en todas las Américas, tiene una fijación que les permite, que es la inmoralidad de las élites, la relajación de los principios, y no solo los principios democráticos y políticos, sino también los principios morales. Entonces, cuando una sociedad empieza a corromperse, a corromperse, a corromperse, en todos los aspectos, emergen este tipo de figuras. Yo ese descubrimiento lo hice en Alemania, que tuve la oportunidad de estudiar un poco el caso de la Alemania pre-Hitler, y es lo mismo, la corrupción de las élites, la corrupción del país en general, o en el caso de Cuba es lo mismo, o en la Italia de Mussolini. Vienen este tipo de figuras barbáricas, asesinas, criminales, porque no hay principios que les impongan ciertos diques de contención. En Venezuela, sin duda alguna, la relajación de los principios por parte de todas las élites políticas y económicas fue el caldo de cultivo que permitió el ascenso de Chávez. Yo creo que en Venezuela
fue muy susceptible a la apertura de los mercados internacionales en los 90. Ya. Venezuela fue vista por todas las mafias, todas las corporaciones del crimen mundial como un Mm, lugar geopolíticamente perfecto mm, para adueñarse de una región y para hacer desde ese país lo que les dio la gana. Es decir, Venezuela posee los males de la posmodernidad, no solo de Estados Unidos ni de mm, América Latina. Es decir, en Venezuela está afectada por el fundamentalismo islámico, que es un mal posmoderno, está afectada por la guerrilla colombiana, que es un mal posmoderno, está mm, afectada por el narcotráfico, que es un mal posmoderno, está afectada por la corrupción, que es un mal universal, mm, está afectada por el crimen organizado corporativo, la trata humana. mm, Entonces, Venezuela se convirtió en un estado criminal en donde yo sí creo que la extrema, el comunismo extremo, el fundamentalismo extremo, bueno, el fundamentalismo siempre es extremo, mm, la guerrilla, la izquierda internacional, el comunismo, fueron observando circunstancialmente a Venezuela como un depósito, como una ratonera del crimen. Lo que está pasando en Venezuela es inédito en las Américas, inédito, jamás se había visto. Es una conglomeración de todos los males criminales de la posmodernidad, la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata, todos están ahí depositados o regidos por el chavismo. Entonces, yo no creo que sean males convencionales semejantes a los Estados Unidos o de o de América Latina, porque aquí hay un elemento que si no lo observamos con el rigor que merece, que es mm, el involucramiento de Irán en la región a través de Venezuela, usando las plataformas petroleras venezolanas para hacer negocios y para copar políticamente, geopolíticamente a la región. Y ahí sí, para atacar en conjunto a los Estados Unidos, si no observamos eso, estamos viendo parcialmente la historia contemporánea de las Américas. Entonces yo sí creo que es un mal peor, no creo que sea un mal convencional, creo que es la reunión de todos los males mm. en un momento y en un área geopolíticamente estratégica.